amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este podcast. Soy la doctora Ivette Negrete y tengo el honor de presentar a un invitado especial, el maestro Pedro Hernández Mejía, con este tema tan importante que es la importancia de la defensa técnica en sede ministerial. Un tema súper complicado, largo, porque pues bueno, aun cuando lo hablamos, no todos los abogados entienden cuál es esa defensa técnica y cuál es el papel que cada uno de nosotros como defensores jugamos dentro de este sistema y del proceso penal. Yo tengo el honor de presentar al maestro porque es licenciado en Derecho, es especialista en justicia penal para adolescentes, en criminalística, es maestrante en juicios orales en el sistema penal acusatorio, tiene diversas certificaciones, es docente certificado por CETEP, por CEGOV, la PGR y está acreditado como formador e instructor nacional en el sistema de justicia penal con más de 6,000 horas de capacitación impartida a operadores del sistema penal. Su experiencia es como defensor, como asesor jurídico, consultor y aparte conferencista en diversos temas del sistema penal acusatorio, investigador del delito, de la prueba pericial, de la criminalística, de la prevención del delito y cultura de la legalidad. Docencia es profesor por la UNAM, por el INACIPE, ITES, Universidad Humanitas, UNAC, Academia Regional del Sureste, en materias de Derecho Penal, Procesal Penal, Juicio Oral y Criminalística. Y ha hecho diversas colaboraciones en el despacho Mejía Asociados, Visión Global, Guerrero y Hernández. Y pues bueno, ahora también ya tiene bastante tiempo también en participar en la Consolidación Internacional de Abogados. Te doy la más cordial bienvenida, maestro Pedro. Es un honor tenerte aquí. Bueno, pues gracias a todos, a usted por la invitación. Creo que ya traíamos este tema atrasado en el sentido de que no había habido la oportunidad y agradezco la oportunidad, este espacio para este tema tan medular que ya lo habíamos platicado, esa importancia que debe de haber a través de una defensa técnica. Y partiendo de este supuesto podemos hablar de varias aristas en el sentido que hablar de una defensa es entender que es un derecho humano que le asiste a todas aquellas personas indiciadas o imputadas, dependiendo el estadio, la etapa de investigación inicial o posteriormente a una judicialización de una carpeta de investigación. En ese sentido, podría yo ampliarme mucho en este tema, pero voy a tratar de ser muy específico en el sentido de que esta defensa técnica debe de ir más allá. Es decir, considero que todos los postulantes, los litigantes en sede ministerial deben de saber todas esas actuaciones, todos esos actos de investigación que deben de realizar para efecto de poder buscar una libertad dentro del término de las 48 horas, que es el tiempo, la temporalidad que tiene la representación social. Cuando hablamos de la representación social, tenemos que entender que ese es el órgano persecutor de los delitos, que está pues evidentemente establecido en el artículo 21 constitucional, donde establece que la investigación y la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, ¿no? En ese orden de ideas, el Ministerio Público iniciará una carpeta de investigación y tendrá este término o este plazo de 48 horas para poder determinar si la persona que se encuentra en ese momento retenido en el área de seguridad puede llevar un proceso, es decir, que se pueda judicializar esa carpeta dependiendo del delito. ¿Por qué digo dependiendo del delito? Porque sabemos los que somos estudiosos del derecho que tanto hay delitos graves como hay delitos menores, si lo decimos de esta forma. También sabemos que hay delitos del fuero común y también hay delitos del fuero federal. Y también me atrevo a decir que también en sede ministerial, también por experiencia propia, debemos saber que en ocasiones hay indiciados o imputados que en ocasiones son menores de edad y los llegan a sujetar por errores, tanto de los policías aprensores o como de la misma fiscalía, cuando ellos deben de llevar un proceso especial, pero ese ya sería otro tema. ¿Por qué consideras que es fundamental tener esta defensa técnica? Años atrás yo recuerdo cuando estábamos en
en lo que era averiguación previa, Ujú, lo que se daba mucho en las ahora coordinaciones territoriales en el Ministerio Público ujú. antes, se maneja mucho los coyotes, ¿no? Y que nada más llegaban y cualquiera podía llevarse algún asunto, ¿no? Ahora, ¿por qué consideras que es fundamental esa defensa técnica? En cuestión del imputado, pues sería una defensa técnica. En cuestión de las víctimas, sería un asesor jurídico. Es correcto, y partiendo de la atinada pregunta que me hace doctora, debemos de entender esta parte, y me regreso al tema medular de la charla. Defensa técnica está establecida, por decirlo de esta forma, como un derecho humano en el artículo 20 en su apartado B. Y hablamos, ¿por qué no?, un licenciado en administración, por decirlo de esta manera coloquial, o un licenciado de otra materia, pues no podría representar a un imputado o a un indiciado. Y en el caso de los adolescentes, pues sería un abogado con una especialidad para adolescentes, que está establecido, si mal no recuerdo, en el artículo 23 de la ley para la materia. Ahora bien, tocó un tema medular, el asesor jurídico. Yo siempre le he dicho, cuando tengo la oportunidad de capacitar a futuros licenciados o futuros postulantes o operadores del sistema, que un asesor jurídico es fundamental también dentro del término de las 48 horas, porque comúnmente sabemos que cuando llegan el asunto a audiencia inicial, a veces tanto los abogados defensores como los asesores jurídicos no están impuestos de las carpetas, cuando ese es un derecho tanto de víctimas ofendidos y también, ¿por qué no?, de los mismos imputados. Por eso es importante el manejo de estas 48 horas. Normalmente preguntamos, ¿para qué son las 48 horas? Pues precisamente para que el Ministerio Público estructure esa trilogía de investigación que lo obliga el artículo 21 y el artículo 131 del Código Nacional, donde nos habla de las obligaciones que tiene el órgano investigador. Que ese Ahora, sería en caso de que fuera con detenido. así es. Y cuando no es detenido, sabemos que el Código Adjetivo a la Materia, en su artículo 148, nos habla de un término cuando la obligación de la persona que fue víctima, el Ministerio Público está obligado a localizarlo por cualquier forma y que tendrá hasta 24 horas para localizar a la víctima ofendido y en todo caso decretará la libertad de una persona. Hablando por eso, porque en el 148 nos habla de cuando existe una carpeta sin detenido, pero existe la obligación de encontrar o localizar al querellante. No lo podría tener privado de su libertad. También aquí es importante hablar que dentro de estas 48 Bueno, horas, una sería esa. Y la otra es cuando algún acto de investigación para determinar en esa carpeta, cuando lo tienes detenido, ya se complementaron las 48 horas, solicitas que se aumenten a 72 horas, pero no tienes todos los elementos, lo tienes que soltar de cualquier forma. ahora me acaba de hacer otra excelente pregunta. En el fuero común son 48 horas, doctora. Ujú. Sin embargo, usted hablaba de las 72 horas. Cuando existe los indicios o existe, valga la expresión, que el Ministerio Público puede entender que hay elementos de que el imputado o el detenido pudiera estar relacionado con delincuencia organizada, cambiará de competencia, es decir, del fuero común, y se dará vista al Ministerio Público de la Federación y efectivamente iniciará las 72 horas, pero solamente para delitos en delincuencia organizada. O sea, ese es otro término. Sí, claro. Y va a aumentar, pero solamente cuando sean casos por delincuencia organizada. En fuero común solamente son 48 horas. Y reitero, estas 48 horas no solamente son para la fiscalía, son para una defensa técnica. La defensa técnica, los abogados postulantes, hace años en la vacatio legis del 2008 al 2016, que fue la temporalidad para la implementación del sistema, se dijo y se nos comentó que los penalistas o los abogados postulantes tendríamos que saber de criminalística de campo, criminalística, es decir, tendríamos que también ser investigadores. Y hoy por hoy, una defensa adecuada no solamente le recae al Ministerio Público, que es el encargado, o que le recae la carga de la prueba, no. También nosotros, dentro de esas 48 horas, podemos ir al lugar de los hechos, podemos Hacer localizar algunas investigaciones. testigos, hacer actos de investigación a efecto de buscar
el mayor beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La libertad. Ahora bien, también hay otro tema importante en esto, cuando yo hablo de la defensa técnica. Considero que en la práctica, por la experiencia que se tiene, por la máxima de la experiencia, sabemos que un delito grave, pues lo más posible es que el proceso se lleve en prisión. Por eso es importante hacerle saber. Prisión preventiva justificada. Es correcto. Y también sabemos que el artículo 19 y el 167 nos habla sí, de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, ahora, pues los jueces de control en audiencia inicial están aplicando de manera oficiosa, podría decirse que la justificada. Entonces, considero que estas 48 horas son elementales tanto para el Ministerio Público de crear esta trilogía de investigación, realizar todos los actos de investigación necesarios para poder demostrar que se cometió una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En el caso de nosotros, demostrar lo contrario. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un abogado postulante en el momento que se para ante la gente en el Ministerio Público como defensa técnica? Muy buena pregunta. En la práctica, ¿qué hago yo? Protesto el cargo, lo acepto y evidentemente solicito hablar con el detenido o el imputado. ¿Para qué? Dependiendo del delito que se le está imputando, y una vez que yo ya esté impuesto de la carpeta y de los actos de investigación que obran en ese momento, pueda yo decirle, resérvate, que en la práctica los que estamos en esto el día a día, sabemos que lo más común es reservarlos. ¿Qué quiere decir? Que guarden silencio. Porque lamentablemente a veces cuando son asistidos por defensores de oficio, y no es que esté hablando mal de ellos, sino que lamentablemente hay muchos casos de este tipo, los hacen que rindan una entrevista. Entonces, por estrategia y por técnica, ¿qué se sugiere? Que se reserven. ¿Qué hago yo antes de llegar a sede ministerial? Le digo a la familia, si le pasaste comida, si le pasaste agua, pues también dile, ¿sabes qué? Ahí viene el abogado. Fulano de tal. Y resérvate, porque ese es un derecho. Claro. Es un derecho que está establecido en el artículo 20 como un derecho de los imputados. Bueno, una resérvate. Y la otra es que no vas a referir absolutamente nada a nadie si no es que esté tu abogado presente. Es correcto. Y lamentablemente sabemos por experiencia que en este país se han llevado procesos judiciales con independencia de toda esta reforma que sigue pasando a nivel nacional, pero lo cierto es que lamentablemente muchos imputados llegan a prisión por malas defensas, y estas pueden ser muchas veces desde la etapa inicial en sede ministerial. Por eso es que hablábamos de este tema que veníamos planteando, de esa importancia dentro de esas 48 horas. Ahora bien, ¿qué pudiera pasar si se me va el tiempo? Pues yo siempre le digo a los futuros colegas que no se desgasten en algo que difícilmente van a poder combatir, porque lamentablemente también hay asuntos que ya llevan línea. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sepamos que esa carpeta no se puede judicializar, hay lamentablemente en algunos asuntos línea y que se van a judicializar, lamentablemente, por números, por estadísticas, porque a veces los fiscales dicen, es que yo tengo un estándar y lo tengo que cumplir. Y en audiencia inicial, pues va para afuera. Cuando faltaron algún acto de investigación o algún error que haya tenido el Ministerio Público o por policía de investigación o en la misma detención, que son errores que pues desafortunadamente a veces la gente dice hay corrupción, y no es tanto que haya corrupción, sino que esos errores son los que te ayudaron para, como bien lo dices, en la primera audiencia sale. Así es. Y también no podemos dejar de lado que hay un artículo específico en el Código Nacional que nos habla de la libertad durante la investigación. ¿Qué quiere decir? Que el artículo 140 del Código Nacional establece que se puede solicitar la libertad durante la investigación, salvo las reservas de ley. ¿Qué quiere decir? Esto normalmente yo lo he logrado cuando son robos de bagatela. ¿Qué quiere decir? Que son robos por cuantías mínimas, son robos patrimoniales, evidentemente el bien jurídico que se tutela es el patrimonio. Sin embargo, al no existir violencia, exacto, tienen ese derecho a esa libertad. Ojo, para los que postulamos en la Ciudad de México, pero yo ando por todos lados. En la Ciudad de México acaban de emitir un acuerdo, la procuradora, no recuerdo en específico ahorita el número del acuerdo, donde ya pusieron un candado a esto. Es decir, con independencia que sea un robo por bagatela o por farderos,
lamentablemente se va a judicializar el asunto. Entonces considero que estamos, pareciera, regresando al ius puniendi, aparte del sistema mixto. ¿Por qué? Porque sabemos que este sistema acusatorio debe ser garantista y debe de tutelar por sobre cualquier cosa la libertad transitoria de las personas que son, ese es un derecho humano que les corresponde. Entonces, en mi opinión personal, considero que este acuerdo en la Ciudad de México, pues totalmente violenta, primeramente para un servidor, la presunción de la inocencia, y también vulnera la libertad transitoria de todas las personas, porque se me hace increíble que se muera todo un aparato de justicia para que en la primera audiencia un abogado con experiencia te lo vas a llevar en un acuerdo reparatorio, en un mecanismo alterno, o en su caso, con una suspensión condicional del proceso a prueba. Entonces, yo, al menos en el Estado de México, lo sigo logrando, porque yo, una vez que usted me preguntaba anteriormente que qué hacía yo, pues bueno, protestar el cargo, aceptar el cargo, imponerme de los actos de investigación que obran en ese momento y hacer mis manifestaciones. Y una de estas es esta. Es decir, si el delito no es grave, solicito la libertad de mi representado. Obviamente en la Ciudad de México ya no opera. En el Estado de México me lo van a dejar en libertad. Ese es un tip bueno para los que nos están escuchando, pero que sepan que en la Ciudad de México ya no se los van a otorgar. Se me hace absurdo, pero pues lamentablemente estamos... ¿Ahí ya no pueden hacer nada para que se les otorguen? No. Podrán promover un amparo indirecto en contra de ese acto de autoridad, evidentemente. Sin embargo, considero que pues sería más desgastar un proceso, es decir, si sabíamos que este sistema acusatorio, bajo los principios que lo regulan, pues evidentemente sabemos que una de las funciones era que precisamente que no fueran tan dilatorios, es decir, que se administrara justicia pronta como lo establece el mismo Código Nacional. Sin embargo, por estas malas praxis, y no de los abogados defensores, lo digo con todo respeto por la Fiscalía, pues lamentablemente lo que están haciendo es vulnerando el derecho humano a la libertad transitoria, doctora. Qué complicado. Me seguías contando, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué haces? Bien, ¿qué seguiría? Ya se judicializó, ahí viene un tema bien importante. Pensando que dentro de las 48 horas, sea delito menor o sea delito grave, pues ¿qué hago yo? Pido que me corran traslado de la carpeta, porque ese es un derecho de la defensa, para que el día de la audiencia, que sería el otro día, pues evidentemente no esté yo pidiéndole al juez de control un tiempo razonable a efecto de poderme imponer de la carpeta. Entonces, como yo ya tengo la carpeta, pues si ya la había estudiado en sede ministerial, pues voy a tener más elementos, ¿no?, que combatir en la audiencia. Y ahora viene un tema muy importante, me dice usted. Vamos, una pausa ahí. No tienes la carpeta, no te has impuesto de los autos. Por lo regular, tú, en lo personal, ¿qué es lo que siempre haces? ¿Solicitas un receso de una media hora para poder revisar la carpeta o solicitas diferir la audiencia? ¿Qué es lo que más te conviene a ti o qué es lo que más frecuentemente llegas a hacer como profesionista? Bien, es una pregunta muy buena, que evidentemente voy a hablar por mi persona, porque estamos hablando de tips, si así lo queremos ver en una defensa técnica. Yo considero que cuando ya tenemos tablas en este sistema y sabemos a lo que vamos, yo en lo personal, cuando inició el sistema, pues evidentemente te estaba aprendiendo como los demás. Yo pedía hasta una hora, ¿no? Hoy en la Ciudad de México no te dan esa hora, entonces es la realidad. Pero los que ya tenemos práctica, yo creo que con 20 minutos o máximo media hora, es un tiempo total a efecto de podernos imponer de la carpeta. Imponernos de la carpeta no es otra cosa, saber contra qué nos estamos Revisar enfrentando. toda la carpeta, es decir, la estructura de la carpeta, el segmento fáctico, cómo ocurre el de la conducta delictiva, dónde ocurre, cómo ocurre, a qué horas ocurre, el hecho circunstanciado de la víctima, autor, la forma de autoría y participación, y nos brincamos al segmento probatorio, es decir, con qué datos de prueba cuenta el Ministerio Público para continuar con ese proceso penal, y finalmente el segmento normativo, que es el delito que se le imputa, los elementos, es decir, la autoría y participación, si es doloso, si es culposo, si existen agravantes. Entonces, ese tiempo, siempre lo he dicho, y lo digo con todo respeto para los colegas, cuando tú vas
a una audiencia es porque sabes a lo que vas, no vas de pesca. Entonces es importante esto, por respeto a los clientes, por respeto a las familias que confían en los abogados para podernos brindar, que los podamos representar. Y sobre todo, siempre yo lo he dicho, está en juego la libertad de una persona, que no siempre lo vas a obtener, pero yo siempre he dicho, si no vas a lograr la libertad de ese justiciable dentro de una etapa del procedimiento penal, porque no hemos llegado, ya vamos a llegar a la inicial, el tema es que también existen otros mecanismos alternos, o por qué no, hasta el abreviado, que sabemos que es una negociación de la pena, pero ya estaría yo avanzando un poquito más en esta parte, porque de acuerdo a la pregunta que me hace, pues evidentemente que al llegar a la audiencia inicial, una vez impuesto la carpeta, ¿qué es lo primero que se va a debatir? Pues el control de la detención. Y este es un tema tan medular que los defensores los dejamos pasar mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que sigue habiendo malas prácticas por los policías aprensores y puede existir que en el hecho generador de la detención hubo hasta tortura. Me ha tocado en la experiencia. Ese es otro. En este caso, ¿por qué digo esta parte? Porque aún se esté debatiendo la legalidad de la detención y si el juez de control no hace este ejercicio de especial cuidado y rigor en no atender a las solicitudes de la defensa, haciéndole ver que en la carpeta obra, en el informe policial homologado, que los policías y la misma fiscalía informa que cuando presentan al detenido no presenta lesiones y en un examen posterior al ingresar al reclusorio, usted lo sabe perfectamente, le reclasifica las lesiones y va golpeado y si existe obra o otra pericial en psicología puede determinar que sufrió tratos crueles si ya estamos hablando de tortura. Y esto no es desvinculante con una libertad. Entonces, Claro. creo que a veces en esta parte técnica, no lo digo porque en todos los casos ocurra, pero llega a ocurrir. Porque ¿qué se va a debatir en el control de la detención? Ya subiendo a este estadio. Pues evidentemente, si se dieron... Pero una pausa ahí, maestro. ¿Qué sucede cuando no tienes una adecuada defensa técnica ante el Ministerio Público que no te representa como tal? Bueno, pues sabemos, y yo se lo he dicho en la práctica a la gente que llega a confiar en nosotros, ellos tienen, el código no es expreso en decir, si no cuentas con recursos, pues sabemos que el derecho humano es al defensor de oficio. Claro. No puede estar sin defensa técnica, entre comillas. Sin embargo, sabemos que, pues bueno, normalmente en algunos supuestos las defensas privadas pues pueden ser revocados si no hay una defensa. Y ahora bien, dice usted, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, si está en la audiencia inicial y el juez se percata que la defensa no cuenta con las tablas o el conocimiento para llevar una defensa adecuada y técnica, pues le preguntará al imputado, por eso siempre nos preguntan en la audiencia inicial si es el deseo que nos pueda representar, es decir, le está mandando una indirecta directa diciéndole, oye, tu defensor como que no conoce del sistema, entonces, ¿qué pasaría o qué pasaba hace mucho tiempo? Desconozco, no me atrevería a decirlo si en estos momentos ocurre, pero cuando iniciaba el sistema esto era un común denominador. Y no creo que el juez estuviera actuando mal, simplemente que él tendría que tutelar esta defensa adecuada y técnica para todos los imputados. ¿Qué pasa cuando el imputado te dice o te refiere, así esté como esté mi defensa técnica, yo la quiero todavía? Eso ya ocurrió, me tocó ver algunas audiencias no mías y pues el juez llegó a llevar las audiencias. Sin embargo, considero que en algún momento, considero que se le podría hacer, habría una obligación fuera de audiencia, no lo he visto, no lo he escuchado, pero hacerle ver que al imputado que hasta ese momento la defensa no está siendo adecuada. Y entonces también existen registros que ha emitido la Suprema Corte donde dice que el derecho humano de los imputados a tener esa defensa adecuada técnica. Es decir, considero que el representar a una persona pues es tutelarle su derecho humano, su derecho a esa libertad transitoria que por una circunstancia X o Y pues está sujeto a un proceso penal, doctora.
Entonces, yo en la práctica, yo hasta este momento no lo he visto, pero considero que el juez podría decretar un receso, hacerle entender al imputado que no se está llevando una defensa adecuada. En alguna ocasión creo que sí alcancé a escuchar que un juez la suspendió y hizo llamados a la Defensoría de Oficio. Igual, en mi experiencia considero que no transgrediría nada, porque a final de cuentas estaría tutelando el derecho humano que le asiste a los imputados. ¿Tú estás de acuerdo en que lo lleva un ministerio público y mañana por X situación cambiaron de ministerio público porque se le juntó las audiencias y entonces tuvo que entrar su compañero? ¿Estás de acuerdo en esa situación? Igual es una muy buena pregunta, pero considero que más allá de este tema va a pasar algo, como dicen por ahí en el argot los abogados, va a ser algo así como leguleño, es decir, pues yo no lo vería mal, porque a final de cuentas el Ministerio Público no estaría impuesto a la carpeta, pero al final del camino... Digo, como defensa te va a servir. Me podría servir. Sin embargo, eso que pregunta, doctora, es algo también muy común, que los que inician la carpeta en sede ministerial no son los que están en audiencia inicial. Y lamentablemente esto abona, si la defensa es activa y no es pasiva y se percata de estas deficiencias, pues es evidentemente que va a jugar a su favor, pero es una triste realidad que la Fiscalía ha sido rebasada en asuntos y que efectivamente pasa lo que usted comenta. En ocasiones los ministerios públicos tienen que pasar los asuntos o tienen que ser suplidos porque efectivamente se les encimaron audiencias. Entonces, de que se tiene que llevar la audiencia, se tiene que llevar. Ahí considero que es una cuestión pues que la Fiscalía ya fue rebasada, así como la Defensoría de Oficio también. Qué complicado, ¿verdad? Pues en la práctica sí. Y ahorita, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con las nuevas reformas al Poder Judicial y la entrada de nuevos jueces, pues lamentablemente hemos observado en redes sociales que algunos defensores de manera indirecta pues han llegado a exhibir a estos jueces, pero considero que están haciendo su trabajo, no tanto por exhibir. Pues sí, desgraciadamente, sí están haciendo su trabajo, desgraciadamente muchos de ellos pues no están totalmente capacitados para enfrentar ya un proceso, ¿no? Para que ellos lleven la batuta de ese proceso. Eso es lo que les falta de experiencia, ¿no? Así es. Sí, porque puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero como siempre lo hemos dicho en el área del derecho, la práctica ante todo. Así es, y otra cosa que estaba yo dejando de lado y que siempre sugiero y recomiendo para los penalistas, los postulantes, que no es solamente que sepamos del código normativo, la Constitución, sabemos que ahora hablamos de la convencionalidad, es decir, el 133 de la Constitución nos habla de los tratados internacionales, que habla que todos los tratados internacionales son acuerdos, son compromisos que el Estado mexicano firmó y que está obligado a cumplir. Hay tesis, registros de la Suprema Corte donde nuestros juzgadores están obligados a ¿qué? A cumplirlos. En ese orden de ideas, yo al menos en la práctica leo, me preparo con sentencias, con amparos directos en revisión, con contradicción de tesis, con obviamente casos de la Corte Interamericana y los subo y ya no va a depender de mí. Va a pasar que el juez de control tendrá que aplicar un ejercicio conforme. Había un debate y sigue habiendo un debate con el tema de la prisión preventiva oficiosa, que si es inaplicable con la reforma del 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, considero que muchos de mis grandes maestros a los que yo sigo y respeto mucho, jueces de la Ciudad de México y del Estado de México, considero que hay unos que, por ejemplo, por mencionar a un gran juez en retiro, el juez Osorio, él fue el primer juez que inaplicó la prisión preventiva oficiosa y considero que lo hizo de una manera tan exquisita, tan buena, que él dio la pauta y ha habido casos excepcionales donde no han aplicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están los jueces impedidos a interpretar, lo cierto es que no están impedidos a aplicar un ejercicio conforme, que es cosa diversa a una interpretación.
Entonces, esa parte es muy importante y yo al menos subo a audiencia esta experiencia y la acompaño tanto de jurisprudencias, de sentencias, amparos que van a ilustrar y le van a dar luz al juzgador para poder llevar a buen puerto si es que mi argumento es válido, porque no todo lo que pidamos los defensores, todo se nos va a cumplir. Tú podrás llevarte una audiencia de 40 minutos, la viví en el Reclusorio Norte la semana pasada con un MP, mis respetos, un buen Ministerio Público, iba yo como asesor, la defensora de nuestra contraparte, ahí yo iba como asesor, se llevó literalmente la audiencia, pero con toda honestidad, pues, habló mucho y dijo poco. Y ese es un ejemplo claro. No basta con decir, hay que sustentar, hay que argumentar. Y considero que esta defensa técnica nos obliga a seguirnos capacitando en el día a día, a aprender de sentencias, de amparos en revisión, de sentencias ejecutorias, de registros de tesis, de tratados internacionales, de la convención, de casos de la Corte Interamericana, porque sabemos que hoy en día la convencionalidad y los tratados internacionales están a la par de nuestra Constitución. Acá tocas un tema, dices mucho, pero haces poco. En sede ministerial, me voy a regresar un poquito, como abogado, en caso de un homicidio, por ejemplo, tú como defensa técnica, ¿qué tanto? Sabemos que el Ministerio Público se va a agarrar el Policía de Investigación, que es así para hacer las investigaciones adecuadas que él considere, ¿no? Porque, bueno, él es el que lleva de alguna manera las investigaciones en apoyo con Policía de Investigación. Pero tú como defensa técnica, en caso de un homicidio, en caso de un robo, ¿qué tanto es lo que le exiges al Ministerio Público que digas, híjoles, siempre les falta este acto de investigación, o lo que comentábamos hace un rato, las periciales, o bien que intervenga cibernética para checar lo de los audios, los videos? ¿Qué tanto es lo que solicitas ante esta sede ministerial como defensa técnica y hasta dónde te conviene? Bien, partiendo del hecho que estamos hablando de una conducta delictiva, delito grave, el homicidio, sabemos que la punibilidad es mayor y por ende sabemos que ese proceso, en caso de llevarse, será en prisión. Salvo el caso que en la audiencia inicial, en el debate de medida cautelar, podamos lograr que se revierta eso, pero en sede ministerial, ¿qué puedo hacer? Pues yo le puedo decir que cuando es un homicidio, pues lamentablemente yo tengo todo en contra. Yo normalmente, ¿qué hago ahí? Una defensa pasiva. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo que ocurrió, que me llegó a mí un asunto ya quemado. Un homicidio, se me hace increíble que soliciten una pericial en medicina legal que solamente me va a confirmar que el hoyo occiso fue picado más de 40 veces. O sea, estás confirmando una muerte. Mejor te vas en defensa pasiva. Es correcto. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de delitos graves, difícilmente en la experiencia puede hacer uno mucho. Salvo el caso que sepamos que la fiscalía está haciendo algo de manera incorrecta. Habría que acreditarlo. Pero también sabemos, doctora, hoy en día que hoy hablamos de redes sociales, hablamos de casos mediáticos. Ya saben antes que y hablamos de asuntos de línea. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy opera un populismo punitivo. Y traigo a colación el Lord Padel y podría mencionar varios. En mi experiencia propia, yo considero que el haberle imputado una tentativa de un homicidio se me hace un exceso para un servidor. Para mí eran lesiones graves que pudieran poner en riesgo la vida, pero se hizo viral, estuvo la sociedad encima y hoy el tipo está llevando un proceso amparado, pero pues está amparado porque ese es su derecho. Si no lo logró en el supuesto para su esposa y su hijo, pues esa es otra historia. Sin embargo, considero que cuando son delitos graves, pues precisamente viene este juicio de control constitucional, que es el nombre correcto para el juicio de amparo, pues sería la única salida. Pero esto sería previo a que supiéramos esto, porque debemos saber que el amparo no es un recurso, es un juicio de control de la constitucionalidad, que evidentemente la finalidad es buscar, es la suspensión provisional en ese momento, que es el supuesto de él y que está llevando un proceso de libertad.
Es decir, él antes de llegar a la audiencia ya estaba amparado ante una orden de aprehensión y ante diversos actos de autoridad. Entonces, eso se podría hacer en sede ministerial hablando de delitos graves. Aquí me preguntaba usted del homicidio, pues por eso ponía yo el ejemplo, porque sería un ejemplo claro de lo que se podría hacer. Pero también tenemos que ser conscientes que hoy en día la economía de este país, para la mayoría de los mexicanos, pues evidentemente no cuentan con recursos, y esa es una triste realidad. Entonces, considero que en la práctica, pues difícilmente tendremos que abonar a aquellos abogados que trabajamos en ocasiones por el pro bono, es decir, sabemos que las condiciones de las personas no son adecuadas. No son todas. No son todas, son iguales. Y sabemos que la Defensoría de Oficio, así como el Ministerio Público está sobrecargado, también la Defensoría de Oficio. Entonces, pues hacen lo que pueden. Aquí hablamos, ¿cuál sería la diferencia entonces de una defensa técnica a una defensa pasiva? Bien, pues yo diría, las denominaría dentro de un sinónimo, porque el hecho que sea una defensa pasiva, pues yo no diría que no fuera adecuada, porque repito, yo podría incorporar dentro de las 48 horas, por decirlo así, 2 testimoniales, me llevo a la hermana del probable, me llevo a la vecina, a la novia, pero pues se podrían considerar como testigos de coartada, van a decir, pues son familia, pues van a decir que estaban en el Sanborns, que estaban Pues en tal sí. lado, pero a ver, demuéstralo. Entonces, considero que la defensa pasiva a veces no es tanto porque no puedas hacer, simplemente que en ese momento, en ese estadio, en esa etapa de investigación inicial, difícilmente en delitos graves podrías aportar mucho. Es decir, va a subir, se va a judicializar, y probablemente en la etapa complementaria, que normalmente piden 60 días los ministerios públicos y se podría emplear hasta 6 meses, pues ahí sería toda esa etapa para poder ir incorporando datos de prueba que en algún momento podrían ser medios de prueba en etapa intermedia. Claro. Entonces, considero que, pues yo lo vería que esta defensa pasiva podría ser parte de una defensa técnica, pero también la defensa pasiva no se podría justificar con algún postulante que no conociera con el tema, ¿no? Porque también ocurre que van nada más a acompañamientos y desconociendo qué es lo que se podría hacer en sede ministerial. Esto yo lo diría en la experiencia para los delitos graves. Cuando son delitos por bagatela, pues vuelvo a recurrir al artículo 140, libertad durante la investigación, salvo el caso excepcional que en Ciudad de México ya no aplica. Te lo van a judicializar, así sea un robo de fardero. Sabemos que el robo de fardero son por bagatela, son robos menores, que no son con violencia, y que de acuerdo al artículo 21, si mal no recuerdo, en su párrafo 6, dice que el Ministerio Público podrá aplicar un criterio de oportunidad. Pregúnteme usted, ¿cuántos criterios de oportunidad yo he visto en sede ministerial? Ninguno. No, aparte, digo, yo recuerdo que en cuestión de farderos, desafortunadamente, aunque quieras llegar a un arreglo en sede ministerial, el problema que te topas es que ahorita ya actualmente, ya, por ejemplo, las tiendas departamentales ya tienen fijado de que no se puede otorgar el perdón en sede ministerial. Ese es otro, digo, bueno, finalmente antes lo hacían y era un cobro por el Ministerio Público, un cobro por el otro, un cobro por el otro, con tal de dejarlo ahí en sede ministerial, hablar con el que representaba la tienda departamental y te lo llevabas, ¿no? Bien, qué bueno que me acaba de hacer esa pregunta. Acabo de terminar un asunto precisamente en Nezahualcóyotl de un patrocinado. En Walmart, una persona pretende salirse sin cobrar un monto de... Más bien sin pagar, ¿no? Sin pagar, pero, híjole, aquí entran muchas cuestiones que yo no estoy de acuerdo, que se salen fuera del derecho. El hecho es de que le imputan el robo sin violencia. En sede ministerial pido la libertad, me la otorgan. Y yo dije, ya fregué, decía yo. Y a los 2 meses me notifican audiencia inicial. Precisamente por lo que usted bien dice. Los apoderados legales de Walmart, Suburbia, Palacio de Hierro, de todas estas tierras departamentales, le obligan a los apoderados legales a no llegar a acuerdos. ¿Pero qué cree? Y ahí va un tip para los abogados. Lean ¿cómo se llama? La carta que tienen ellos, la carta poder, no recuerdo el nombre,
y ahí dice que ellos pueden llegar a esos acuerdos. Ellos ni lo conocen. En audiencia inicial, yo le comentaba al juez de control de este caso en específico, le decía: su señoría, no hubo violencia, efectivamente, se cumplen con los requisitos, solicito, difiere esta audiencia y posponga otra para una audiencia de cumplimiento inmediato. Es decir, se recuperó lo robado, no hay nada que reparar. No es con violencia. Si hay que pagar algo, una diferencia la pagamos. Claro. ¿Y qué cree que me dijo el juez? No puedo obligar al Ministerio Público, y a su vez el Ministerio Público me dice: es que no es tema mío, sí, es el apoderado. Bueno. Y el apoderado te sale con qué. Bueno, es que el apoderado quería su mordida, su mochada. Es lo que pasaba antes. No, pasa. Bueno, pasa. Sí, pero antes todavía era más común porque sí tenían ese poder. Bien, entonces en este gran ejemplo que usted me acaba de preguntar, recuerdo que difiere la audiencia al juez, me dijo: platiquen, nos dio 10 minutos, 15, y le digo a la licenciada: mire, pues sí entiendo, está de más que le demos una disculpa, pero se recuperó todo, licenciada. Claro. Y ella me dice: es que no puedo. Le digo: pero si el poder notarial que dice aquí le da la facultad para llegar a acuerdos. Y no lo digo yo, estaba en su acuerdo, sí, claro. y lo tengo en la carpeta. Y me dice: es que le tengo que pedir autorización a mi jefe. Entonces se reinicia la audiencia y la licenciada le dice que señale nueva fecha, nos dan 15 días. Por la autorización viene la audiencia y resulta que me habla el jefe de la licenciada y pretendía que se le pagaran 15,000 pesos. Le digo: no te puedo pagar porque ni siquiera yo he cobrado, es un ejemplo. Sí, claro. Le digo: ¿de dónde pretendes? Y aparte a veces hasta por un chicle nada más. Le digo: ¿cómo crees? El valor. Le digo: el monto de lo robado. Claro. Le digo: no es que esté yo a favor de las conductas delictivas, pero hay que ser honestos, no es un ganar por ganar. Sí, claro. Tanto es tu derecho como de víctimas por representar al SAMS, porque era del SAMS, o Walmart, como el derecho que tenía el imputado. Pues yo le dije a mi cliente: mira, pues ni siquiera tienes para pagar un proceso, le vas a pagar los 15,000. No. ¿Qué me sugiere? Vámonos. Nos fuimos a una suspensión condicional, no le pagamos ni un quinto, fue a firmar 6 meses y la semana pasada fue de cumplimiento y se acabó. Y no le dimos nada, pero qué lamentable que algunos ofendidos, porque no eran víctimas directas, quieran lucrar con este tipo de procesos penales. Claro. Considero, en mi opinión, salvo su opinión de usted, doctora, que esa es de las partes negativas que tiene el proceso penal acusatorio. Decía un gran juez en el Estado de México, en Barrientos, que yo también llevé una audiencia con él. Él ayudó a resolver este tema y recuerdo mucho que le decía a las víctimas: esa fue una riña entre vecinos. Y me acuerdo mucho de ese juez porque les dijo: esto no es un ganar por ganar. Y lo que ustedes pretenden no me lo han acreditado. También esa es otra. Entonces, en ese sentido, no es que los penalistas estemos a favor de que se cometan delitos, simplemente que la ley decía: pues ya se recuperó lo robado, fue sin violencia, fue patrimonial, acuerdo de cumplimiento, ¿para qué desgastamos al Poder Judicial? Pues el juez no se supo para un servidor imponer, Ministerio Público le dio la razón al apoderado, yo no se la di, nos fuimos 6 meses, no le pagamos nada y se cumplió. Pero esta es de las cosas, considero... Bueno, pero ahí porque lo pudiste sacar. Claro. El problema es cuando se impone el Ministerio Público porque le faltó algo para justificar la medida cautelar, y también ese es otro problema, ya no lo sacaste. Sí, pero aquí, por ejemplo, en el tema de la medida cautelar, el tipo de delito no ameritaba prisión preventiva ni justificada, independientemente de que en algunos casos los ministerios públicos la soliciten. Sin embargo, los que son razonables dicen: es que aquí no, nada más impone presentación periódica. Sí, no, obviamente dependiendo del tipo de delito. Es correcto. Hoy, pues el tiempo se fue rapidísimo, nos faltó hablar muchas cosas más. Ojalá que no sea la última vez, Pedro, maestro Pedro, y pues bueno, esperemos que nos tome la palabra para continuar con esta plática y muchas más. No se lo pierdan. El maestro Pedro, pues ya, gracias a Dios, ya se integró aquí a la consolidación, y pues esperamos que les haya sido de su agrado, y les esperamos la próxima semana. No se lo pierdan. Gracias.
Jesús.